5 noches sin luz. Torero solitario. El sueño del poeta es revivir la fiesta taurina en Guatemala. Sede de moda. 2 diseñadores, una bloguera y una modelo hablan sobre el Mercedes-Benz Fashion Week en Guatemala. Esto y mucho más en la revista Contrapoder. Ya disponible en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Contrapoder. Información, análisis, criterio. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. E questa motivação? Mucha motivación. Dessas motivações. Sí que vamos motivados. Molto motivato. Estamos motivados. Una forma distinta de ver el fútbol. En vivo de lunes a viernes. Por Canal Antigua. Cerveza Modelo Especial presenta a Alejandro Fernández en su gira mundial Confidencias World Tour. El concierto más impresionante de toda su carrera, con todos sus éxitos. 6 de noviembre, Estadio del Ejército, 8 p.m. Entradas a la venta en todoticket.com y sus puntos de venta, con el patrocinio de Seguros Universales y el apoyo de... Dejas que yo me muera sin tantita pena. Gracias por dejarnos llevar las emociones al límite. Hay tanto por revisar y es aquí cuando uno de ellos se enfurece, rompe la ventanilla del auto y saca por la fuerza al copiloto. Yo venía de la escuela, yo me subí a un taxi con mis amigas. Ahí los 3 me agarraron, me violaron. El piloto pierde el control del auto en una de las curvas. El chiquito disfruta de tal manera cada sorbo de agua que suelta carcajadas, donde fue a dar una motocicleta a gran velocidad. Pero vean cómo él la esquiva. De lunes a viernes, 7:30 de la noche. TV Agro Centroamérica en Canal Antigua. Motolive. Todos los sábados a las 7 p.m. y domingos a la 1 p.m. Solo por Canal Antigua. A continuación, a las 8:45. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta
Los titulares. Arzobispo Metropolitano llama a los diputados y al gobierno central a trabajar por las necesidades de los guatemaltecos, no por sus intereses personales y no al derroche en gastos superfluos. Decenas de trabajadores de la educación están acampando frente al Ministerio de Trabajo en busca de obtener algunos de los codiciados y escasos boletos para poder accesar a las instalaciones recreativas del Estado. En distintos operativos de las fuerzas de seguridad capturaron a 2 menores de edad señalados de participar en actos de sicariato. Decenas de muertos y heridos es el saldo de un atentado terrorista perpetrado por un joven en una populosa zona fronteriza entre Pakistán y la India. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. ¿Sabe usted la llegada de las vacaciones de fin de año para el sector estudiantil y escolar? Ha puesto en evidencia otra de las problemáticas que afronta este sector, y es que la falta de instalaciones y la burocracia estatal para que ellos y sus familias puedan tener acceso a la recreación. Cientos de docentes llevan 2 noches pernoctando en las afueras del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues este ministerio otorga cierta cantidad de pases para poder entrar a los centros recreativos del Estado, pero para poder obtenerlos los maestros deben de hacer grandes colas que duran varios días, por lo que se instalan en las calles hasta con carpas de campaña. Llueva, truene o relampaguee, los interesados no se retiran del lugar, pues los pases son limitados y podrían quedar sin nada, ya que solo hay 4 centros recreativos del Estado habilitados en todo el país. Entonces estamos aproximadamente hace 2 días aquí. Ahorita entramos al 3er día para conseguir algún pase para ir a los centros vacacionales del Estado. Entonces tuvimos que venir a hacer cola desde el día viernes para tener derecho, como les repito, tal vez a un pase. Los docentes denuncian trato inhumano, pues a la fecha el Ministerio de Trabajo no ha implementado una manera más viable para conseguir un poco de recreación familiar para los mentores, y se quejaron que ni un sanitario han habilitado para los docentes que cada año deben de hacer estas colas. ¿Sabe usted? El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales ha hecho un llamado al gobierno central y a los diputados a trabajar en pro del pueblo de Guatemala. El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales criticó fuertemente la actitud de los legisladores del Congreso por los más recientes acontecimientos relacionados con la elección de junta directiva y aprobación de bonos. Aseguró el líder religioso que el trabajar por el pueblo es una idea que aún no pega en el pensamiento de las autoridades nacionales. Que eso tiene que ser cabalmente no una pelea de partidos, sino que tenemos que trabajar por nuestra Guatemala. Pero creo que todavía esa idea no pega, que trabajemos por el pueblo, no por el partido, no por querer aparecer y no por hacerle daño también a otros partidos. Entonces tenemos que tener mucha oración para que el Señor nos ayude, para que el Señor realmente ilumine a estos nuevos directivos en el Congreso, para que así puedan salvar un poco la figura del Congreso que hemos tenido en estos últimos años. Hizo mención también Bian Morales que en nuestro país el problema no es falta de leyes adecuadas, sino el irrespeto hacia las mismas, tanto por parte de los que las deben de cumplir como de los que las deben de hacer cumplir. En Guatemala hay muchas leyes y muy buenas leyes, pero no las cumplimos ni las hacen cumplir. Vean ustedes cuántas leyes hermosas hay, pero que ahora se pasan por encima de ellas. Sigamos con las noticias. He de contarle que Oriente Medio ha sido nuevamente el lugar del mundo que ha acaparado los titulares de prensa a nivel internacional debido a la violencia sectaria. El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales se refirió a estos conflictos y a las acciones de los grupos islámicos, asegurando que estamos viviendo en un momento en el que se ha perdido por completo el significado de la vida, pues ahora descaradamente se martiriza a las personas
incluso por su religión. Todos los siglos la iglesia ha sido perseguida, muchas veces solapadamente, pero ahora, sobre todo en el oriente, está siendo perseguida de verdad y han matado a muchos cristianos por su fe. Son verdaderos mártires. En el norte del país fue incautado un enorme cargamento de cigarrillos de contrabando. Más de 800,000 cigarrillos fueron incautados por agentes de la Policía Nacional Civil en la calle principal del barrio La Ceibita, municipio de Melchor de Mencos, Petén, en un camión con producto de contrabando. Agentes uniformados efectuaban un recorrido de seguridad ciudadana y fueron alertados por vecinos quienes indicaron que había volcado un camión en el lugar del decomiso, pero los tripulantes se habían dado a la fuga. Al hacerse presentes, se percataron que el camión Hino Blanco se encontraba empotrado en la pared de una vivienda, por lo que procedieron a hacer un registro del automotor, descubriendo varias cajas con cigarrillos de contrabando, haciendo un total de 881,600 cigarrillos, valorados en cerca de $500,000 de quetzales. Pausa, quédese con nosotros. Al volver tendremos más noticias a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Mario Melgar, agrónomo y doctor en estadística. Dígame, ¿cuánto del territorio nacional tiene caña de azúcar? El 2.5% del territorio nacional tiene caña de azúcar. Y con ese 2.5% representamos el 32% de las exportaciones agrícolas y el 3% del Producto Interno del país. Sí, esto se debe a la alta productividad del azúcar de Guatemala. ¿Y cuánto ocupa el maíz y el frijol, por ejemplo? El 12.5% del territorio son granos básicos. Interesante. Seguiremos conversando. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo. Estamos presentando a las 8:45. Vamos con las noticias. He de contarle que esta semana será de intenso frío en todo el territorio nacional, según las autoridades del INSIBU. Vientos de hasta 45 kilómetros por hora azotan el territorio guatemalteco debido a un frente frío que atraviesa nuestro país. Aún llueve en el territorio sur de Petén y parte de las Verapaces, pero el resto del territorio lo han abandonado las lluvias y entró la época seca, aunque los fuertes vientos seguirán presentes por varios días, aseguró Axel Mancilla, pronosticador del INSIBUME. Actualmente ya el territorio se encuentra en la temporada de fin de año, ¿verdad? Es decir, que ya van a empezar el constante paso de frentes fríos, empujados por masas de aire polar. Actualmente, el territorio está bajo la influencia de un sistema de alta presión, por característica es aire frío, y predomina el viento norte acelerado. Actualmente se están registrando velocidades de viento de hasta 45 kilómetros por hora. Lluvias siguen presentándose principalmente en la parte sur del departamento de Petén, las Verapaces y en lo que es el Caribe. El resto del territorio ya no presenta lluvias, como repito, son condiciones propias de la época. 2 menores de edad capturados por la Policía Nacional Civil, ¿sabe? Se les acusa de sicariato. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a 2 presuntos sicarios en la colonia La Hondonada, zona 25, a la altura del kilómetro 15 de la ruta al Atlántico. Fueron identificados como Kevin Josué Román López y Josué Israel Castillo de la Rosa, presuntos responsables de herir con arma de fuego en horas de la madrugada a José Antonio Juc Laj y Marcos Vinicio Juc y Chic, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. También fueron capturados 2 presuntos sicarios a inmediaciones de la 7ª Avenida y 20 Calle, Colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco, cuando se conducían a bordo de una motocicleta robada portando un arma de fuego ilegal. Se trata de Eric Benjamín Mesa Cárcamo y un menor de 16 años que fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal.
Agentes de la Policía Nacional Civil remitieron a un menor de 17 años al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Fue capturado frente al lote 32 del asentamiento La Culebrita, colonia Santa Luisa, municipio de Chinautla. Al menor de edad se le incautaron dentro de una bolsa de nylon negro, envueltas en prensa, 2 armas de fuego, las cuales se presume han sido utilizadas para la comisión de diferentes hechos delictivos en el sector. Las armas incautadas son una pistola calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta con el número de registro esmerilado, con un cargador y 15 cartuchos útiles, y un revólver marca Rossi calibre 38 especial conteniendo en el interior del cilindro 6 municiones útiles. 2 menores más fueron remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Fueron capturados en la 16 Avenida y 18 Calle, Colonia Proyectos 44, Zona 6, sindicados de ser los presuntos responsables de haber realizado un ataque armado. Se trata de 2 adolescentes de 13 y 14 años a quienes se les incautó una pistola calibre 380 con un cargador sin municiones, con la que presuntamente hirieron a Saúl Antonio López Nájera, de 23 años, a quien trasladaron a un centro asistencial con varias heridas provocadas por arma de fuego. Según la investigación preliminar, el ataque se derivó a la rivalidad entre pandillas, ya que los 2 menores remitidos son integrantes de la Mara 18 y López Nájera es supuesto miembro de la Mara Salvatrucha. Según un estudio presentado por una organización internacional, se ha incrementado sensiblemente el acoso a las mujeres, esto en América Latina. 6 de cada 10 mujeres son acosadas físicamente en los transportes públicos de las principales capitales de América Latina, según un sondeo de la Fundación Thomson Reuters que fue presentado esta semana en Londres. La encuesta sobre percepción de seguridad se realizó por internet a 6.550 mujeres y expertos en género en las 15 capitales más grandes del mundo y Nueva York, que es la más poblada de Estados Unidos. El resultado arrojó que el transporte de Bogotá en Colombia es el más inseguro para las mujeres, seguido por el de Ciudad de México y Lima, Perú. En el caso de la capital colombiana, las 380 mujeres entrevistadas coincidieron en sentir temor de viajar solas en el sistema de autobuses articulados que recorre la ciudad, sobre todo cuando oscurece, y no confían en que las autoridades actúen a fondo frente a los abusos de los que son víctimas. En Ciudad de México, el 64% de las mujeres encuestadas dijo que habían sido toqueteadas o experimentaron algún tipo de acoso en el transporte público, según el informe de la Fundación. En Bogotá, esta cifra es del 57% y en Lima, capital de Perú, del 58%. A estas 3 ciudades le siguen Delhi en India y Yakarta en Indonesia. Nueva York es la más segura. Las conclusiones del estudio elaborado por el Banco Mundial, que trabaja en un programa piloto para combatir el problema del acoso sexual en unidades y paradas del transporte público en varias ciudades de América Latina, revela 4 denominadores comunes en lo expresado por usuarios y responsables del servicio. Denunciar una agresión ante las autoridades es farragoso y casi nunca da resultados. Alzar la voz se vuelve complicado porque no existe el sentimiento de comunidad entre las pasajeras. Cuanto mejor es la infraestructura, más seguros se sienten los usuarios. Y segregar por sexo no es la solución, sino solo un parche. Decenas de muertos y heridos es el saldo de un ataque terrorista en territorio pakistaní. Minutos después de la ceremonia de cierre de la frontera entre Pakistán e India, un terrorista suicida detonó este domingo una bomba que causó 55 muertos y más de un centenar de heridos. El ataque fue del lado pakistaní, cerca de Lahore. En vivo, es tu canal preferido. Seguimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo. Que la pasamos en vivo, canal antiguo conmigo. Seguimos juntos en vivo, vivo bien unido. Lea esta semana en Contrapoder. Evelyn Moratalla desde México. La ex primera dama habla sobre su propio retorno y el regreso de Alfonso Portillo a Guatemala. Burocracia de muerte. Una serie de trámites legales llevaron a la muerte a las bebés gemelas García Martínez. 900 horas a oscuras.
de cómo la Mesilla se quedó 75 noches sin luz. Torero solitario. El sueño del poeta es revivir la fiesta taurina en Guatemala. Sede de moda. 2 diseñadores, una bloguera y una modelo hablan sobre el Mercedes-Benz Fashion Week en Guatemala. Esto y mucho más en la revista Contrapoder. Ya disponible en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Contrapoder. Información, análisis, criterio. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y SAT firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas laborales. El crecimiento de afiliados ha sido histórico porque no se había dado desde la fundación del instituto. Hasta el día de hoy tenemos 155,000 nuevos afiliados y derechohabientes para darle un servicio de aseguranza social. Asimismo, el presidente de la Junta Directiva del ICS dio a conocer el trabajo que se está realizando en el Seguro Social. Tenemos un plan maestro de infraestructura en donde ya se va a inaugurar el COMOSI, que es el complejo de salud en Quetzaltenango, y también el hospital en Puerto Barrios, y asimismo ya se están construyendo otras clínicas, y también tenemos el gran proyecto de país que es precisamente la Ciudad de la Salud, que primero Dios el año que viene ya vamos a iniciar con ese proyecto, en donde van a contar con 5 hospitales los guatemaltecos, que es un hospital para niños que no tenemos en Guatemala, un hospital para adultos, un hospital de gineco-obstetricia, que es la protección desde la concepción del niño hasta su nacimiento, un hospital de trasplantes también que no hay en la región. Vamos a tener nosotros un hospital de trasplantes en la Ciudad de la Salud y por supuesto un centro de diagnósticos también. El ICS, cambiando siempre para mejorar. Estamos presentando a las 8:45. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y reunirnos de nuevo para conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos en Guatemala y en el mundo después de un día de esa fiesta mayor que es para los guatemaltecos, el fiambre. En esta mesa he de decirles, no todos comen fiambre. Yo he comido muchísimo, con gran gusto, seguiré comiendo. No sé cuántos días más me dure el fiambre, francamente, pero sí seguiré comiendo. Claudia Méndez Cerreza, ¿cómo está usted? Buenas noches, Juan Luis. Muy bien. ¿Adornó muertos, enfloró muertos? Sí. ¿Sí? Sí, solemos hacerlo, no año con año seguido, pero esta vez sí. Un año sí, un año no. Bueno, no, depende, no es necesariamente ir a adornar, siempre está bien cuidado el lugar de donde mi descansa abuela. Tu familia. Sí, exactamente, siempre está adornado. Pablo Hurtado, ¿alguna tradición? Barriletes. Y voló barrilete. Vio barrilete. Sí. Eso es lo más que se puede No me decir. exija más, por favor. Pedro Trujillo, en cambio, sí come fiambre. Yo como fiambre. Aunque todo el mundo, cuando tú hablas, todo el mundo diría, el extranjero, el que no come. Aunque separa pues ese es el único que come. Aunque separa las colecitas de Bruselas. Las colecitas de Bruselas y la remolacha. Perdón, Pero lo demás me lo bajo todo, incluso la salsilla roja que queda Perdón también. que yo también como, o sea, Bueno, como tú te has quedado ahí adornando y está volando, pues no se sabe uno. Pero bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Estamos listos para arrancar ya con la conversación en torno a los hechos de esta semana que han sido tumultuarios, les deberíamos decir. Han sido un fiambre también, Juan Luis. Una cosa, una especie de fiambre raro en el Congreso de la República. Eso no es revolcado, hombre. Ese es un revolcado. Hubo revolcones en el Congreso después de la elección de la Junta. Bueno, en realidad hubo revolcones en el Congreso por esa Junta Directiva, pero finalmente ha quedado electa. Nos dimos cuenta que su presidente, a quien se le mencionaba desde hace 4 o 5 días antes de que tomara posición, fue finalmente Luis Rabé, el recordado ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Alfonso Portillo, va a asumir como presidente de la legislatura para el año 2015. Hay datos que voy a explicar de manera general, pero la composición ha quedado así. ¿Quién es su antecesor ahí? Con Pedro Moadi. Pedro Moadi. Hay 2 integrantes del Partido Patriota, es decir, esa consigna de la oposición que pretendía eliminar a integrantes del Partido Patriota en la Junta Directiva no consiguió su objetivo. 2 secretarios, Edgar Cristiani y Manuel Chutá,
hay 3 integrantes del partido UNE. Nuestra gráfica no está del todo actualizada, pero se dieron cuenta que justamente en medio de todo ese barullo hubo una migración del diputado Carlos López de Todos hacia UNE. Allí tenemos que el antiguo presidente Aristides Crespo es el primer vicepresidente, Julio López el segundo vicepresidente. Me llama muchísimo la atención que prácticamente encabezan este Congreso de la República 3 antiguos miembros del Frente Republicano Guatemalteco, y podemos hablar mucho más sobre ello, pero yo quisiera saber sus primeras reacciones ante cómo se resolvió ese problema, esa disputa. A mí me pica la lengua por hablar. Yo tengo que decir que, para empezar, me parece que Luis Rabé, quien ya se había candidateado a presidente del Congreso prácticamente desde el primer año de esta legislatura, llega a presidir un legislativo que conoce poco, que en realidad no domina. Y que lo conoce poco el legislativo también, porque falta mucho. Bueno, a él sí lo conocen bastante por ese parentesco tan notorio que tiene, y además él se expone constantemente en la radio sonora, digamos, él sí tiene presencia mediática. Además ha tenido una carrera política en Guatemala, pero el señor Rabé me parece a mí que no domina el ejercicio legislativo, lo cual también es cierto que no lo dominaba Pedro Madi. Supongo que al colocar de primer vicepresidente a Aristides Crespo, pues va a tener una gran asistencia de parte de él, y sus ausencias serán suplidas por ese presidente del Partido Patriota. Por esa razón, yo no me trago de manera completa la píldora de que se le ha arrancado al Partido Patriota la presidencia del Congreso, porque frente a un diputado tan faltista como el señor Rabé y un primer vicepresidente como Aristides Crespo, lo más probable es que este sea a menudo sustituido por ese señor. Por el otro lado, me llama mucho la atención que Líder ha perdido la opción que tenía de ejercer dominio sobre el Congreso en el último año. Perdón, y también me come por decir, mientras Aristides Crespo dure en el Partido Patriota. Bueno, sí, eso es cierto, mientras Aristides Crespo dure en el Partido Patriota y no migre, tú decías, por ejemplo, a Líder. Es posible, no sé, pero no sé qué le habrán de ofrecer a Aristides Crespo para que permanezca en el Partido Patriota durante todo este año. La otra cosa es que Líder ha perdido el control de lo que esperaba, sobre todo la Comisión Legislativa de Finanzas para el año electoral, y por el otro lado, me parece que hemos visto una derrota terrible, pero así suelen ser las derrotas en política, para el señor Roberto Alejos, cuya bancada parece estarse desgranando completamente. Cristian Bucinot no le apoyó de la manera que lo hubiera esperado que le apoyara. Carlos López, que estuvo aquí en esta mesa, sentado en la silla que hoy ocupa Paolo Hurtado, él juró lealtad, dijo unas cosas, Pedro, pero es que era de una vehemencia su apoyo hacia la junta directiva de oposición, y nada con el Partido Patriota y todos con Roberto Alejos. Yo hice una pregunta en la que incluso me acusó de estar haciéndole el juego a la campaña negra, ¿verdad? Porque yo decía que si Roberto Alejos solo iba a estar un tiempito en la presidencia de la junta directiva y luego le iba a dejar el lugar a Salvador Valdizón de Líder. Me acusó de levantar una campaña negra, y resulta que él ahora migra hacia la junta directiva, dice que lo hace de manera individual, y parece ser que le están cantando las golondrinas y se traslada hacia la UNE. A la UNE. Hacia la UNE. Te digo que se ve que son 2 diputados de UNE, pero en realidad son 3. La UNE engordó esta semana. Pues prácticamente la UNE hay que interpretar bien cuál es el papel que jugó, porque la UNE es justamente jugó el partido... Jugó el papel de Judas, ¿verdad? Bueno. Jugó el papel de Judas, ¿o no? Visto de manera superficial, pero es el partido que termina definiendo, digamos, si se está con la oposición o si se está con el Partido Patriota. Esa es la clave para entender qué fue lo que sucedió. ¿Hablas tú primero? Bueno, yo como de esto ya lo habéis dicho todo, a mí me gustaría poner sobre la mesa el contraste de hace 2 o 3 semanas, cuando ya había una junta directiva pactada entre Líder y Todos, y la que sale ahora donde Todos y Líder está ausente. ¿Qué evidencia eso? Bueno, ahí lo que evidencia son las marranadas que se hacen en el Congreso. Ese interés general nacional, a todos les viene del norte, a todos es a todos, y cada vez esta expresión aglutina a todos, a más gente, ¿verdad? No solo al partido. No solo, no, a más gente. Ahí vemos a un líder que es capaz de sentarse con el PP a la hora de elegir jueces y aprobar endeudamiento, luego se la quiere clavar con todos para elegir una junta, y ahora irresponsablemente, pienso yo,
porque cuando uno no gana en democracia hay que estar ahí también. Es decir, hay que estar ahí, hay que votar. Como lo hizo Roberto Alejo. Claro, hay que votar. Tú tienes que decir, mira, a mí me gusta A y pierdes porque a los demás le gusta B. Pero el tema del líder, y yo creo que la segunda o tercera vez que lo hace, es que cuando las cosas le vienen mal se van. Y luego critican, pero no participan. Es decir, ¿cuál es la opción de líder? Líder quiere ser un partido de opción política que tú no sabes a qué juega. Y esto es una prueba, no, yo me ausento y pobrecito yo que si puedo te la clavo, pero si no te la clavo me voy. No, hay que estar votando, no sé si me explico, porque al final tú vas a pedir el voto del ciudadano y en momentos clave tú no sabes, el ciudadano dice, bueno, ¿y tú cómo te has comportado aquí? Aquí yo me fui. Y yo creo que es la segunda o tercera vez que se va. Entonces es esa actitud irresponsable, puñalera, y entre todos el interés particular. ¿Cómo negociamos para quedarnos con el botín? El botín que sea, ¿verdad? Sea un botín de poder, sea un botín económico, sea el botín que sea. ¿Cómo hacemos? Y la ciudadanía al margen de todo esto. Entonces el ciudadano ve que de pronto va a ser presidente Roberto Alejo y a la semana es presidente Rabé y el ciudadano dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Y aquí dónde quedo yo? En ningún lado, esa es la respuesta. Yo me quiero referir a dos cosas. Una, a Luis Rabé, porque decía Claudia que el que todos recuerdan como ministro. Yo creo que a mucha gente se le ha olvidado que este señor fue ministro de Alfonso Portillo, en una época en que las denuncias de cobro de comisiones fueron tantas y los contratistas se quejaban de que les habían subido a 25 y hasta 30% de pagos para darles contratos del Estado, provocaron mucha crisis dentro del ministerio. La prensa empezó a escudriñar esa gestión y Luis Rabé respondió con huestes enviadas a los medios de comunicación. Yo recuerdo al periódico específicamente cuando llegan esos señores a quemar piñatas, a tirar palos, a tirar piedras y a hacer una campaña negra en la televisión abierta contra los medios que lo estaban cuestionando. Yo en esa época me gané 2 acusaciones en tribunales por uno de los nuevos integrantes de Junta Directiva. El señor Carlos Herrera, que era asesor del señor Rabé y realizaba cobros y promovía pagos y contrataciones en el Ministerio de Comunicaciones de esa época, fue uno de las personas que me llevó a tribunales en aquel momento por esa clase de investigaciones de las que está hablando Paola. Específicamente, con fondos del Ministerio de Comunicaciones, cosa que no se pudo probar con documentos, se pagaban campañas contra Prensa Libre y contra el periódico, contra sus directores en esa época. Y también Luis Rabé ha sido una persona, pues que cuando él dice lo conoce mucho, pero en el Congreso realmente se le ve poco. El señor ha tenido una escasa o por no decir nula participación como diputado, tiene mucha presencia en televisión abierta y en radio sonora, pero con entrevistas propiciadas por los medios donde él visita colonias, habla con vecinos, o sea, como una campaña personal, pero realmente como diputado se le ha visto una labor muy pobre. ¿Se le conoce alguna iniciativa? Yo no la conozco, quizás sí la tenga, pero el señor llega a ser presidente del Congreso, seamos claros, porque tiene un parentesco político con Ángel González, el de la televisión abierta, y yo me pregunto, mi segundo punto es, ¿qué se negoció para que dejaran de apoyar al líder y se pasaran a apoyar al PP si lo odiaban el lunes? Si el PP era el diablo, y el miércoles estaban todos apoyando la planilla donde había 2 PPs. No, pues ¿qué negocian? ¿Negocian pauta publicitaria en la televisión abierta, siendo bien pensados? La UNE ha negado eso. Pagaron mejor. La UNE ha negado eso, pero a mí sí me parece importante discutir que los diputados de la UNE habían denunciado pagos de por medio, ofrecimiento de pago de por medio para votar junto al Partido Patriota. 2 días después lo negaban, ¿no? Dice, no, eso no ocurrió, ¿no? Se cambiaron de bando y de discurso tan rápido y de partido. Yo a raíz de conversaciones que he tenido para saber qué fue lo que sucedió, llego a la siguiente conclusión. UNE se encuentra ante esta encrucijada. El camino A es que la presidencia del Congreso, o que el poder del Congreso, el control del Congreso, lo tenga el líder. Al final y al cabo era decidir entre el líder y el Partido Patriota. Y en determinado momento piensan, pero ¿cómo vamos a apoyar esta coalición que significa apoyar a nuestro gran contendiente en el año electoral? ¿Y por qué no apoyar al oficialismo, que al fin y al cabo ha sido nuestro contendiente durante todo este tiempo? Y finalmente la salida que fue intermedia de no colocar a un presidente que perteneciera ni al Partido Patriota ni a otros que provocara cualquier escozor, pues les pareció... Pero la UNE no era la que tenía puerta cerrada en la televisión abierta para pauta.
pues precisamente esto es lo que circuló. Yo he pedido que nos trasladen por la pantalla dos tweets que recibimos de parte de Sandra Torres a raíz justamente de todo, del tema de la pauta publicitaria en los canales de televisión abierta, porque Sandra Torres ha enviado mensajes a través de la red social para negar, uno, que se dijo que ella viajó a Miami. Ahí dice, la invito a investigar los movimientos migratorios y no caer en el juego de nadie. Saludos. En efecto, ella ha dicho que viajó, pero viajó a Nicaragua. No se fue a encontrar con Ángel González. Y la segunda pauta, aparentemente, o la segunda negociación, es que debe apoyar al Partido Patriota. Ustedes vieron cómo todos los medios de comunicación, las radios y los periódicos replicaron que una de las condiciones negociadas fue no permitir que se forme una comisión de investigación contra el diputado Woody Rivera, que es acusado de tráfico de influencias, y dos, apoyar un cese a la CICIG o la petición de extensión del mandato. ¿Por qué Sandra Torres olvida que fue en el gobierno de ella cuando se le dio extensión impositiva, creo yo, a la televisión abierta? ¿Dónde fueron los beneficios? Sí, claro. Ajá. Entonces, ¿qué rasgada de vestiduras viene aquí? Pero recuerda que hubo un problema sí es cierto entre que ha Ángel habido un González y ella. distanciamiento entre el dueño de la televisión abierta y el partido UNE, y que los ha mantenido alejados, y hay una presunta deuda pendiente que todos dicen, que unos dicen que no se debe, que otros dicen que se debe la mitad, otros dicen que la tiene que pagar fulano. No hay deuda. Yo no lo puedo saber, pero solo lo pueden saber los que, el tenedor y el acreedor. Pero de hecho yo creo que incluso la negociación de esta junta directiva, la UNE se termina por desprender de la figura de Gustavo Alejos, que en todo caso es esa figura intermedia entre esa famosa deuda que se dice que hay entre Ángel González y Sandra Torres. Una figura muy mal querida por el señor. ¿Quedado saldada con este apoyo o pienso muy arrebatadamente? No creo, yo no sé si pueda alguien regalar $2 millones o $4 millones por llevar al cuñado a la presidencia de la junta directiva, no lo sé. O sea, mira, el tema es que si analizamos esto de una perspectiva racional, evidentemente tenemos una discusión más o menos racional buscando la lógica de actuación. Pero si analizamos esto de una perspectiva de una mara de sinvergüenzas, viendo cómo rentabilizan los puestos, que es exactamente lo que hacen. Por eso hay dinero, por eso hay pagos. Cuando un señor paga a otro... Dos cosas, Pedro, viendo cómo rentabilizan los puestos o también viendo cómo mejoran su posicionamiento de cara a la siguiente elección. Bueno, me da igual, es la obtención de una rentabilidad personal de poder económico que posteriormente me va a retornar con creces exactamente todo lo que yo he puesto. Eso es lo que se hace en el Congreso. No podemos pensar, pensar racionalmente es muy... ¿cómo diríamos? Muy cauto, muy ingenuo por nuestra parte. No hay unas negociaciones. No. Lo que hay son pactos entre sinvergüenzas a ver quién saca la mejor tajada. Esto es lo que ocurre aquí. Entonces yo pongo a Luis Rabé, que tiene medio de comunicación, que está cerca del FRG, me acerco aquí, me acerco allí. ¿No le decimos nada? ¿Ah? ¿A Creo no le decimos nada? Bueno, yo creo que se ha subido a una puerta que le han abierto, que Selvin se llama, ¿no?, el diputado. Y ha entrado ahí. Creo le facilita al PP el control de la Junta. Pero Creo es criticado también por sus colegas, pero por si las algo hay que bancadas. reconocerle al PP es que todavía logró sacar un poco las castañas del fuego en la recta final, donde estuvo el que administra el presupuesto nacional siempre tiene mejores argumentos para negociar. O sea que todavía no está tan despojado de autoridad del PP, aunque ya le queda bien poquito. Iba a decir que Creo es muy criticado por sus colegas, justamente porque ahora asume una posición de esperamos a ver cómo se resuelve la cuestión, y si este carro avanza más, me subo aquí, si este más, me subo acá. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. La salud de mis papás siempre es primero. Salud Siempre es el único seguro médico que cubre a personas mayores de 65 años de forma fácil y accesible con hospitalización, consultas, laboratorios. Salud Siempre no tiene límite de edad para cobertura y se puede pagar por medio de un débito mensual a alguna de tus cuentas o tarjetas de Banco Industrial. Desde 510 quetzales mensuales, adquiérelo tú también hoy presentándote a tu agencia BI o llamando al 2411-6663. Diariodigital.pt. Cada día, descarga gratuita de 2 ediciones. Una temprano en la mañana y otra última hora del día.
Donde estés y a través de cualquier dispositivo, Diario Digital te lleva una óptica fresca de la noticia y la opinión de las plumas más reconocidas del país. Diariodigital.gt. Salud, ciencia, ciudad, actualidad mundial, tecnología, arte, música, negocios, cine, ecología, literatura, empresas, viajes, gastronomía, arquitectura. En Diario Digital trabajamos permanentemente para poner en tus manos, gratis, 2 veces al día, lo que a ti te interesa. Diariodigital.gt. Una edición temprano en la mañana y otra última hora del día. Mientras tanto, un portal con toda la información que necesitas conocer. Diariodigital.gt. Criterio y actualidad en tus manos. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta para tratar el segundo tema de la semana que marcó la agenda de actualidad del país. Y vean, mientras el Congreso de la República resolvía ese terremoto que provocó la elección de la Junta Directiva para el año 2015, otras instituciones vivían un terremoto muy diferente. Al menos 3 hicieron pública de diferentes maneras cómo la asfixia y el corte de flujo de las famosas transferencias les impidieron cumplir sus obligaciones. Hablo de INASIF, hablo también del organismo judicial que debió echar mano de 80 millones de fondos privativos para poder pagar a sus empleados, pero también hablo del Ministerio de Gobernación que se encontró sin gasolina para trasladar a prisioneros. Se sugirió esta misma semana que podían abordar unidades del transporte colectivo y a ellos también se sumó la Defensa Pública Penal, que aclaró que no podía pagarle a todos los empleados. Lo que está sucediendo es una crisis financiera, se encuentran sin fondos y se habla incluso de paros a nivel nacional en estas 3 instituciones que estamos viendo, que no son exclusivas. También se ha extendido la crisis hacia otros sectores. Salieron los constructores a decir que la deuda que tienen que arrastran desde febrero de este año pues suma ya varias centenas de millones. Ahí agregaríamos al Ministerio de Salud, que nos estuvo explicando acá el viceministro, que ya tienen atrasos en pagos, y prácticamente todas las dependencias. Yo creo que se nos olvidó cuando empezaron a hablar de contención del gasto hace 3 meses, el Ministerio de Finanzas lo justificaba con la baja recaudación y que iban a empezar a recortar. Y si nos parece grave, es aún más grave si ese presupuesto se queda vigente porque no se ponen de acuerdo en el Congreso para el año 2015, que no solamente se suma la inflación, sino que se suman los gastos del año electoral y de toda el preparativo para las elecciones. Lo paradójico es que lo que se sacrifican son salarios, son los empleados. Y hay gastos en que se siguen pagando lo mismo o no se han recortado. No hemos visto ministerios a salir a decir que recortan esto y esto, por ejemplo, gastos en publicidad o en divulgación o en propaganda para pagar salarios. Los opositores y los técnicos expertos en materia de finanzas públicas han dicho que esta es una presión abusiva de parte del gobierno. Dejar de pegar política. Salarios, dicen ellos, es una presión de parte del gobierno para forzar a esa fuerza laboral a salir a exigirle al Congreso que termine aprobando los bonos. Recuerden ustedes que hay una solicitud de aprobación de 4 millardos de quetzales en bonos para terminar de financiar el presupuesto del año 2014. Sin embargo, yo escucho este señalamiento de parte de los técnicos opositores y de los diputados opositores, y escucho también que ellos dicen no es posible que el dinero no alcance para pagar a los empleados, porque en realidad los 4 millardos de quetzales no sirven más que para 1 mes y medio de salarios. En términos reales, esos fondos no tendrían que hacer falta para pagar salarios, pero luego los técnicos del gobierno e incluso entiendo que la vicepresidencia ha dado en explicar que lo que ocurre es que mientras no hay flujo de ingresos de parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y mientras no están los bonos disponibles, el gobierno tiene que tomar los fondos que hay para pagar deuda externa.
Y esa deuda externa, porque ese es un compromiso ineludible del país, y esa deuda externa terminaría, el cumplimiento de esa obligación, terminaría haciendo que escaseen los fondos para pagar esos salarios. El asunto es que cuando uno ya entra a hablar con los técnicos, por muy opositores que sean, todos le dicen a uno, sí es cierto que hace falta esos 4 millardos de quetzales para aprobar este año y para terminar de financiar estos fondos. Pero la UNE, la bancada de la UNE, ha hecho pública esta semana que bueno, el ritmo de gastos del Ejecutivo sigue viento en popa. Por ejemplo, sacaban un listado de gastos en el registro de propiedad inmueble, en donde doña Anabela de León está mandando a comprar piernas, pavos, canastas y otras maravillas para tener contentos a sus empleados. O contaban, por ejemplo, que la Superintendencia de Administración Tributaria se echó una fiestecita por los 16 años que cumplió la institución de algo así como, ¿cuánto? 350,000 quetzales, incluso con un concurso de boliche. Juan Luis, solo con la proclamación de Alejandro Sinibaldi, que uno va a creer que va a pensar uno que sale de dinero del partido y no del gobierno, se sumaron por lo menos 20 millones de quetzales entre todos los gastos que generó la designación de él como precandidato. Ahí no se ve contención, ahí no se ve atraso. Y sumen a ello la carta que envió el presidente de la República el viernes pasado a todas las dependencias estatales, en las cuales prohíben celebrar fiestas de fin de año. Es decir, el presidente llama a la contención de gastos, pero ya es muy tarde en el mes número 11. Mira, yo quería hablar de esto. Yo tengo aquí una circular del INACIF donde Manuel Alfonso Castellanos, el secretario general, le dice a sus empleados: los fondos disponibles permiten únicamente pagar el 50% de los salarios antes de la finalización del mes de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esto es un chantaje aceptado por todos y luego criticado por el resto, y según van cambiando lo van haciendo. Por ejemplo, se intervino aduanas hace un año. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Nada. No se sabe. No, sencillamente no se sabe. Nada. No se sabe. Y aquí se habló de... No hay resultados. No hay resultados. Lo mismo que esté el ejército que no esté. Tenemos, en este país pagan impuestos 1,5 millones de personas según el informe que se hizo. ¿Qué esfuerzo se ha hecho porque los 4,5 millones restantes de fuerza laboral se incorpore? Ninguno. Pero no lo han hecho ni los que critican ni los que quieren gastar más, nadie. Los fondos rotativos del Congreso, esos que yo siempre me quejo aquí, esos se siguen gastando igual, exactamente igual. Mientras la gente muere de hambre, hay diputados que toman whisky etiqueta azul. La pregunta es, no podemos hablar de falta de fondos. Lo que hay es un trasvase de fondos a privilegiados que obviamente faltan en otro lado. La publicidad. No, espera, la publicidad. ¿Por qué el gobierno tiene un canal, hace un programa, tiene publicidad? ¿Por qué? Si hay dinero, tú no puedes dejar a un empleado público sin cobrar mientras se hace el programa. Bueno, pero eso es un gasto. Las campañas. Pero espera que hay más. Resulta que la Corte Suprema de Justicia tenía 200 millones ahorrados. ¿Cómo un organismo tiene ahorro si el dinero no llega? Y el Congreso también, depositados en cuenta de los que no se sabe ni dónde van los intereses ni cómo se manejan. No genera intereses porque está en el Banco de Guatemala, desde el del el de la Corte Suprema de Justicia está entre el banco. Pero el de la Corte Suprema de Justicia está entre el banco y sí da dinero. Entonces, luego los sindicatos aprietan hasta que el telón revienta, porque es otro grupo de presión. Y luego la UNE, criticando esto. A la UNE se le olvida que en la época la señora Torres hacía magdalena y muñequitos con su imagen. La UNE, cuando Silvia Gerera y un servidor en un programa denunciamos los fondos rotativos de lo que se gastaba la bancada de la UNE, el señor Taracena, que era el presidente, yo no puedo estar controlando eso. Entonces la UNE no puede venir a con pajas cuando ha dilapidado los mismos millones, proporcionalmente hablando, que está dilapidado. Lo mismo. Y cuando gire la rueda. Esto es un chantaje. Esto es para que el ciudadano vuelva a pagar y los políticos sigan teniendo dinero. Ni siquiera chantaje para el ciudadano, es chantaje para el Congreso para que apruebe los bonos a través de las presiones del Ejecutivo y de los jóvenes de que lo acepten. Lo que me llamó la atención es que nos decía el diputado en la entrevista el lunes, era Manuel Sainer, ¿verdad, Juan Luis? Que ellos bien podían pagar los salarios, los 30 millones que no les ha trasladado Finanzas con los ahorros del Congreso. ¿Y los asesores? Que tienen la independencia para no depender del Ejecutivo de la transferencia de finanzas. Y entonces, si tienen fondos, ¿para qué están recibiendo y para qué están acumulando? Lo mismo que con otras entidades, pero la presión viene del Ejecutivo y surte efecto solo
a través de los diputados. Y los diputados reciben las presiones de entidades como el Ministerio de Salud, trabajadores, protestas o el OJ. Mira, 4.000 millones a 25% de comisiones significa 1.000 millones en las arcas de alguien. ¿Esa es la comisión que se paga en obra? ¿O hay alguna duda? ¿Esa es la comisión que se paga en transacciones políticas? ¿O no? ¿Y por qué el sistema bancario deja que ese millardo de quetzales corra tan tranquilamente y no se denuncia vía la IBE y esa clase de Porque cosas? no se puede denunciar muchas veces. Porque también habría que ver de qué manera No corre. sé, mira, te voy a decir Nosotros dos creemos cosas. que corre de una manera oficial y Mira, como dos lo cosas imaginamos. para los televidentes. Encuéntrenme un billete de 200 que sale. Todos están acumulados en activo. Hagamos la investigación. ¿Quieren otra investigación? ¿Cómo así? Explícame. Todos están acumulados. Todos están acumulados. Están físicamente acumulados en cámaras, en caletas. ¿Ustedes tienen billete de 200? Tengo como 2 años de no tocar. Bueno, bueno. Bueno, Pues yo te voy a decir que los he visto. Yo he visto acumulados. Yo he visto acumulados. Los hay acumulados. Ahí están acumulados. Segunda investigación para nuestros televidentes. Consíganme mañana una caja de caudales en un banco. Consíganmela. No hay. No hay. ¿Una caja de qué? De caudales, ¿cómo se llama? De depósitos. Estas cajas... Las cajas de seguridad. De seguridad. Consíganmela. No hay. ¿Me quieres tú decir en un país de pobreza, extrema pobreza, que no hay dinero, que no hay dinero, cómo todas las cajas de los bancos están llenas? Y te voy a decir la tercera. Porque esto es de investigación, pero cualquier televidente puede intentar agarrar el teléfono. El negocio, porque a mí me lo dijeron así, el negocio que más ha florido aquí en los últimos años, las bodegas. Y ahí hay gente que mete sus cajas y su dinero y sus caletas y sus historias. Aquí hay dinero acumulado, por eso es imposible que el banco lo detecte. Aquí se compran cash y te lo guardan. ¿Tú crees entonces que ese millardo de quetzales, por ejemplo, de los bonos, no corre, sino que una parte y sino que se guarda? Y el resto se acumula. Por eso, haz un esfuerzo. Busquen siquiera 500, 600 que salen moneda de... Yo creo que nosotros hablamos, pero lo que yo no puedo estar de acuerdo en algo. Yo creo que hay un porcentaje que verdaderamente se pierde en corrupción. Hay un porcentaje que se perderá en la negligencia y en los malos manejos, pero también yo tengo que reconocer que este es un presupuesto bastante pobre, es un país pobre y no quiero tocar los hilos de si este debe ser un Estado fuertemente financiado o menos financiado, porque cualquiera de los dos modelos que tuviéramos, Estado pequeño o Estado mayor, ninguno está funcionando. Cualquiera de los dos modelos que apostaríamos, ninguno se presta en este momento para creer que funcionaría. Pero no funcionaría. Mira, ¿por qué? te digo algo sobre lo que decía Juan Luis. ¿Han visto los cuadros que se envían semanalmente sobre ejecución de presupuesto? Justamente lo que tú dices, deuda pública es el rubro que muestra la mejor ejecución, creo que un 78% al cierre de octubre, pero han visto todos los demás, por ejemplo, todos los programas sociales, y eso es lo que yo digo, cualquiera que lo analice esa gráfica con sentido, todo lo que es programa social, bono seguro, tiene 36% ejecutado. Entonces uno puede ver, se ha cumplido de una mano muy bien este compromiso, pero por el otro lado tú ves que las prioridades del gobierno no son como se comunicaron en su momento. Tienen poquito, pero poco que reciben se escurren y lo ejecutan mal. Miren, salud pública, señores. Le asignamos muy pocos fondos a salud pública. Pero al presidente lo acusan de dilapidar 500 de golpe. El robo de medicamentos que mi propio ministerio reconoce que encontró con la salida de Villavicencio. Robo. Y que solo con el robo de hormiga es que se van millones. Pero qué interesante que el señor Villavicencio haya salido a devolver las acusaciones, ¿verdad? Y haya salido a decir que es más bien en el Ejecutivo que él intentó frenar corrupción, es lo que él está diciendo, e intentó frenar compras de medicamentos sobrevalorados, medicamentos que no necesitaban ser específicamente de marca, que él intentó evitar eso y que eso le terminó costando su salida. Eso es lo que él ha salido a decir. Yo le decía a Juan Luis esta semana que yo creo que Villavicencio se fue por dos razones. Por aborazado, pero también por inepto. Si solo hubiera tenido uno de los dos defectos, no se va. Si es inepto, pero no tiene todas esas falencias en despilfarro y malversación, quizás no le cortan la cabeza. No hablamos aquí del despacho aquel famoso que tenía. Sí, entonces, mira, yo te digo una cosa. Y también de la contratación de decanes, Pedro, para atender ese despacho. De asesores. Hay una cosa que está clara. Yo no sé, y este es un discurso que tenemos que dejar claro, yo no sé si el presupuesto es suficiente o no.
No lo sé, pero no, espera, no lo sabe nadie. Ajá, ese es el punto. Incluso los que dicen que no es suficiente tampoco lo saben. No se sabe si el... sabemos que no escucha, es Juan Luis, déjame terminar. No se sabe si es... ¿Y sabes por qué no se sabe? Porque ninguno tenemos la capacidad de saber lo que se dilapida mediante robos, malversaciones. Entonces, tú no puedes decir, con 1000 no puedo. Vamos a ver, con 1000 no puedes si tienes los 1000. Pero cuando tú no sabes de esos 1000, si tienes 200, si tienes 300, si tienes 400, el decir con 1000 no puedo es un discurso que lo único que hace es fomentar que haya más de 1000 sin la transparencia. Aquí hay que transparentar el gasto público y dejar de dilapidar. Y luego, inmediatamente, la siguiente discusión es ¿qué hay que hacer para que el dinero sea el que tenga que ser? Miren, yo estoy de acuerdo con que la primera lucha tiene que ser evitar que haya esa corrupción tan grande, reducirla al mínimo, que nunca va a desaparecer, porque ni en los estados modelo desaparece, no. Tiene que reducirse al mínimo, eso estoy de acuerdo yo. Pero solo hace falta 2 deditos de frente para ver que el resto de países del mundo, y no estoy hablando de los países más corruptos, gastan mucho más, por ejemplo, en su sistema de educación pública, gastan mucho más en su sistema de seguridad ciudadana, gastan más en su infraestructura, gastan más en su sistema de educación, salud, ya lo dijimos todo, prácticamente seguridad. No, sí se necesita más. Ahora, pero ahorita tocan en lo que más duele, y son salarios. La gente que sostiene la parte administrativa de funcionamiento de estas carteras, y lo hacen para presionar a los diputados. No se vale, porque están dejando a alguien sin sueldo Pero yo creo que también es atendible el otro argumento, Paula, respecto a que el gasto de la deuda pública que se tiene que hacer cada mes y se mantiene al día, por fortuna, para el Estado de Guatemala, eso nos beneficia a todos. Dígaselo a un papá que tiene que pagar alquiler, comida... Sí, claro, pero también tú deberías decirle a ese papá que dejar de pagar esa deuda pública nos convierte a nosotros en un país que nos afecta enormemente. Sí, claro, pero no se puede comparar una necesidad nacional con una personal. Le estamos dejando de pagar a los empleados, pero tranquilo, porque... Tú pides, Juan Luis, 4.000 millones de bonos y la deuda pública en enero es mayor que la que hay. Entonces, lo que no han entendido es que esto es un pescado que se come la cola, y llega un momento en que todo será deuda pública, y entonces será peor. Aquí lo que hay que parar y revisar, primero los convenios sindicales. Los sindicatos le chupan la sangre al político. Primero los negocios, empresas privadas con el Estado. Bueno, es lo primero que habría que revisar. Yo no sé si es eso. O al mismo tiempo, pues, los sindicatos y... Los comisionistas que cobran comisión por obra pública. Hay que ver los gastos superfluos del Estado, como estos fondos rotativos, la proveeduría como los celulares, como las compras centralizadas o descentralizadas, ese tipo de cuestiones. Y a lo mejor te llevas la sorpresa de que ahí te puedes ahorrar 10.000 millones que salen en esas cantidades, en esos rubros. A mí la verdad es que hablar de cantidades me da miedo, porque nada es preciso. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Te lo ahorras en una cosa y lo gastas Estamos presentando a las 8:45. Pasión por la vida es brindar esperanza a nuevos corazones. Es contar con todo lo necesario para que te sientas sano de nuevo. Es saber que puedes llegar por tierra o por aire y allí te estaremos esperando. Es confiar en nuestras manos para alcanzar tus metas. Centro Médico, pasión por la vida. Lea esta semana en Contrapoder. Evelyn Moratalla desde México. La ex primera dama habla sobre su propio retorno y el regreso de Alfonso Portillo a Guatemala. Burocracia de muerte. Una serie de trámites legales llevaron a la muerte a las bebés gemelas García Martínez. 900 horas a oscuras. De cómo la Mesilla se quedó 75 noches sin luz. Torero solitario. El sueño del poeta es revivir la fiesta taurina en Guatemala. Sede de moda. 2 diseñadores, una bloguera y una modelo hablan sobre el Mercedes-Benz Fashion Week en Guatemala. Esto y mucho más en la revista Contrapoder. Ya disponible en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Contrapoder. Información, análisis, criterio. Estamos presentando
a las 8:45. El segmento se llama Fuentes Reservadas, pero podría bien llamarse Un pajarito me lo contó. Es eso que nosotros traemos a la mesa, que hemos escuchado o nos ha llegado de alguna manera para discutirlo. El tema que yo quiero proponer es este. Miren ustedes las imágenes de estos señores que el 19 de octubre fueron capturados en Río Dulce y Zabal, en el kilómetro 279, porque iban en un pick-up que custodiaba a otro pick-up remolcado por una grúa, en el que encontraron en un doble fondo $820,000 en 29 paquetes. Aparte tenían una Pietro Beretta, tenían municiones, tenían teléfonos celulares, y ahí está el dinero que les incautaron. Al menos eso fue lo que reportaron, $820,000. Esos son billetes de 100, de 20 dólares. Que esos son los que acumulan los norteamericanos, aquí en 200, ¿verdad? Ajá. Y los muchachos del primer pick-up, 29, 26 años, el hombre de la grúa era un poco mayor, 44, pero el que iba dentro del carro con el doble fondo también, 29 años. Lo que yo tengo entendido es que los señores salieron libres la semana pasada y que hubo una diligente gestión de un diputado para promover la liberación. El caso está abierto, tiene que el Ministerio Público que dilucidar, y de todos modos ese dinero tendría que pasar a extinción de dominio. Mi pregunta es, ¿bajo qué, partiendo de este supuesto que me informan a mí de que un diputado gestionó la liberación, qué hace un diputado pidiendo liberación de gente con dinero incautado? Te voy a contar lo que me ha contado mi fuente al respecto. Otra fuente también así de esas clasificadas. Y si nos está viendo, se va a enterar. La fuente sabrá que me estoy refiriendo a la fuente. Según mi fuente, esto es un positivo, que se viene a traducir como un montaje que se hace para alcanzar un éxito y un logro que tú puedes proyectar y luego sueltas a los implicados. Entonces, esto, según la fuente, es exactamente campaña. Eso. ¿Ah? No. Tú quieres un éxito, agarras X millones, agarras X cantidad de droga, la pones, la sueltas, se pierden las pruebas, o les facilitas la huida, pero consigues el resultado. Claro, digo campaña, es una llamada de atención, es un posible. Bueno, ¿y de dónde sale? Pero es que a lo mejor salen de los que ya estaban, del pago que tú pides. Vamos a ver, un positivo es, tú necesitas un éxito. Un falso positivo. Bueno, falso sería si no existiera. Un hecho, pero en este caso es un positivo falso. Es decir, es mejor. Lo estoy interpretando de esta manera. Por ejemplo, la policía necesita ese éxito, monta el operativo, lo tiene allí y se presume como incautamos. Sí, o te lo paga alguien que tú le exiges. Bueno, tú pactas con un narco y le dices al narco, oye, cada 6 meses yo quiero $1 millón y 300 gramos de cocaína, un kilo, ese es tu pago por tenerlo. Se hace el montaje y se sale. Bueno, por eso este tipo casos... de explicación. Ya pasó en Izabal otra vez. ¿Recuerdan un narco que se detuvo y se escapó y lo liberaron y ¡shu! Pero, ¿sabes qué no cuadra? El hermano de un narco que llegaron a liberar. ¿En tu cuadro no cuadra? No, en el mío no, en el de mi fuente. En el que tú expones, no cuadra, no encaja la gestión del diputado. Bueno. ¿Por qué si esto ya está acordado, un diputado está pidiendo a lo mejor la lo que ha liberación? ocurrido con eso ha sido que un diputado se ha evidenciado en algo que ya estaba acordado. Claro. A lo mejor se puso en evidencia. Ahora, tengo otra fuente reservada, pero esa no la había pasado a producción. ¿Vieron ustedes que ligaron a proceso y llevaron a prisión preventiva a uno de los policías que detuvo a Leopoldo Yujá, el piloto de la ex esposa de Alan Marroquín, el ex interventor de la portuaria Quetzal? Por abuso de autoridad lo han ligado a proceso y se fue a prisión preventiva. Solo a uno. Bueno, solo uno de momento, pero creo que el lunes interrogan a 2 más. Porque hay 2 policías más involucrados. Correcto. Lo que a mí me dicen es que no fue la policía la que puso la droga, que parece que, no sé quién, pero alguien interesado en afectar al piloto de la señora, pagó para que le pusieran la droga a Leopoldo y contactó, no sé si pagó a los policías o solamente los convenció de que le montaran un operativo poco después donde efectivamente le encontraron la droga. Ambas cosas, incluso se habla de algún miembro del sindicato de Puerto Pesar. Eso es muy sucio, ¿no? En todo caso, mira, sea como sea, fue muy sucio.
se utilizaron, y espérate que esos policías ahora están en prisión. Pero están desde ayer, anteayer. La pregunta es, ¿qué protección no han tenido para haber evitado la prisión desde ayer, anteayer o el jueves y ocurrieron los hechos? Porque ahí los policías han estado como 4 meses, lleva eso, o cosas así. Pero déjame que te diga ¿protegidos algo. por quién? Yo no te voy a contestar por quién, no manejo información reservada en estos casos, pero lo único que puedo ver acá, sea cual sea el caso, no hay que olvidar, ni hay que separar que aquí operó policía. Y sea quien sea, para que alguien tenga la capacidad de utilizar a la fuerza de seguridad, tiene que tener unos hilos que lo colocan por encima, ni siquiera de jefes medios, lo colocan por mandos altos, para poder realizar un operativo de 14 personas. Sea de 3 patrulleras. De eso lo que a mí más me preocupa es ese caso que estamos... de cocaína al muchacho. De eso lo que a mí más me preocupa es el caso que estamos viendo en este momento en Iguala, en México. Una fuerza policial, en ese caso una municipal, una fuerza policial que puede ser penetrada de tal manera y puede ser comprada de tal manera. Es lo que trato de decir. ¿Cómo? Es lo que trato de decir. O sea, es la policía que está al servicio de terceros. ¿Y qué tal si se para corrompe hacerlo? una comisaría? Bueno, pero yo no lo vería la policía. Y el caso en Salcajá, ¿acaso lo investigamos a fondo para establecer que no fue eso exactamente lo que había ocurrido en Salcajá? Lo que sucede es que si fuera una comisaría, toca lo que dice Pedro. ¿Cómo es posible que tienen 4 meses de gracia? No, es que hasta eso que no es empiezan un a comisario articularse. en el mando, eso te tienes que ir a una cúpula. Es lo que digo. Déjenme presentarles ya las cifras de esta Policías semana. a pedido, es lo que yo... Pronto con esto. Esta fue una semana de migraciones en el Congreso de la República. Mire usted los datos. Se recuerda de el antiguo diputado líder, Edgar Axip. Se recuerda de Fernando García, diligente diputado del Partido Patriota, una persona bastante joven y que se destacaba dentro de la bancada del Partido Patriota, entre otras cosas, porque tenía un asiento con su nombre... ¿cómo se dice? ¿Bordado? Con sus iniciales bordadas. Como en las camisas. Yo le pregunté que por qué tenía el ego tan grande y me dijo, fue un regalo, se lo aseguro, me lo trajeron a mi despacho. Y se recuerda también del diputado Carlos López, quien inicialmente era de la UNE, después pasó al partido Todos, y ahora parece que está volviendo de nuevo a la UNE. Los tres, Edgar Axip, Fernando García y Carlos López, han migrado de nuevo hacia el partido Unidad Nacional de la Esperanza, que parece estarse fortaleciendo, parece estar engordando por estos días, por lo menos en términos de bancada. Luego, el acuerdo que ha logrado la UNE con el Partido Patriota y el respaldo que le restó al partido líder, le ha convertido de nuevo en una especie de bisagra dentro del Congreso, una bisagra que se hace más fuertecita con estos nuevos participantes. Don Reinabel Estrada, del partido líder, también se ha mudado hacia el Partido Patriota. Y según Roberto Alejos, el dirigente de Todos, que cada vez parece irse encogiendo más y más y más, de esa bancada habrían de salir también otras personas, previsiblemente, por ejemplo, Cristian Bucinot. ¿Qué piensan ustedes de estas cifras? Mira, estos son 4 de otros 80 que se han cambiado de partido. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos 4. Yo creo que tú has dejado claro el panorama, y yo lo voy a remarcar. Aquí es, ¿por qué a la UNE? Bueno, yo creo que es a la UNE porque es el único partido que tiene puestos disponibles. Por eso el señor Axip, eso es, salió de líder, porque ahí ya no había puesto para él. Entonces, en la UNE hay puesto, prácticamente la UNE está vacía. Y al estar vacía, hay locales. Es un atractivo, sí, para tú eres no sé qué, tú eres no sé cuándo. Eso por un lado. Y por el otro lado, como dice Juan Luis, el partido bisagra. En la medida que la UNE, yo estoy convencido que no va, a ver, no sé, no tengo muy claro ni siquiera que no sé si va a ser tercera opción. Pero, anyway, ese no es el punto. Pero en la medida que la UNE se capitalice de la perspectiva humana, es decir, tenga un capital político porque haya muchos diputados que se le sume, tiene valor. Tiene valor. En la medida que se descapitalice, no tiene valor. Entonces, una UNE, por ejemplo, con 15 diputados de estos pasados, puede ser un partido que se aproxime
a líder o a PP, ahora hemos visto que ha sido a PP, y tenga una capacidad negociadora mayor para una integración o para un apoyo del gobierno. Entonces yo creo que eso es lo que está jugando la UNE. Yo discrepo contigo porque yo creo que la UNE tiene un potencial de subir a segunda opción en la medida en que Sandra consiga más respaldos y sea más visible y suban las encuestas. Si eso sucede, si las encuestas la empiezan a posicionar mejor, eso se va a ver reflejado en el Congreso y esos puestos vacantes quizás disminuyan y diputados que se fueron peleando de la UNE al líder podrían regresar, como el propio Edgar Axip, que se volvió hombre de confianza del líder, estuvo a punto de ser candidato a alcalde y luego regresa ahora con los verdes. No diría que la UNE está... Yo creo que la UNE está en un momento de transición y dependerá mucho de cómo juegan para ubicarse y conseguir más fuerza en el Congreso. Vamos antes de que empiece la campaña. Vamos a una segunda cifra, 417 millones de quetzales. ¿Es el número o es la cantidad en la cual se está tasando? La cifra que presuntamente, o el dinero que presuntamente malversó el exministro Jorge Villavicencio en salud pública. Esto según las denuncias que ha planteado el organismo ejecutivo. Pero como yo decía ya hace un rato, el exministro, pues me parece a mí de manera sorprendente, ha dado la cara, no se ha ido del país y está respondiendo a las acusaciones. Y responde a las acusaciones con contraacusaciones hacia el propio ejecutivo, en concreto hacia la vicepresidenta de la República, cuando señala que es un viceministro, Mendoza, ¿no? que es un viceministro de ella, Iván Mendoza, dice Claudia Méndez, quien ordenó ciertas contrataciones y luego ciertos despidos a los que el señor Villavicencio se opone. El señor Villavicencio ha dicho públicamente que no es posible que se desarrollen esas plazas fantasma de las que le acusa el Ejecutivo. Yo creo que sí es posible. Yo creo que sí es posible, pero me parece por lo menos interesante que se dé esta discusión entre antiguo integrante del gobierno y el propio gobierno. Mira, a mí me parece... De verdad que el hecho de que judicialicen la causa, el hecho de que presenten casos concretos al Ministerio Público, pues bueno, para eso están los investigadores, para eso están los juzgados, que se dirima ahí cuál es la verdad. Lo que a mí no me parece es cuáles son los momentos a los que juega el Ejecutivo. Porque no es la primera vez que se escucha que Jorge Villavicencio tenía malos manejos en esa cartera. ¿Qué fue lo que sucedió para que él cayera del lugar privilegiado en el que se estaba? Yo coloco acá dos manzanas que salen del mismo canasto y con las mismas acusaciones, pero son tratados de manera distinta. ¿Qué pasó con el director de Fonapaz? Armando Paniagua no fue tratado de la misma manera que hoy es tratado Jorge Villavicencio. Y que no se confunda mi argumento con que este es menos... 60 votos para el Patriota importantes en el occidente y Villavicencio era un cuadro útil para esa cartera. Y definitivamente estaba protegido, contaba con el favor, y por eso es que nunca vimos que Paniagua respondiera de la misma manera que Villavicencio. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta. ¿Por qué la Secretaría de Transparencia funciona en casos concretos como esto? Es allí donde le dan la razón a quienes critican a la vicepresidenta Roxana Valdetti de que esta Secretaría de la Transparencia es su arma para cobrar. Eso no funciona, pero mira, se haya dilapidado los 417 millones el señor Villavicencio, o se hayan hecho compras sobrevaloradas por 417 millones, me da igual. Esto nos vuelve a la discusión del segmento número 1. Ahí hay 417 millones que se han hueveado, he dicho en buen chapín. Y entonces... ¿Te van a poner pip? No lo pongan porque es que es muy chapín esa palabra y lo dice la verdad, el huevearte, quitártelo con sarna, con descaro y de forma soez, que es lo que hace. Entonces, sea como sea, es inconcebible que un ejecutivo pida dinero, 4.000 millones, 3.000 millones, cuando en sus propias carnes, a lo dentro de él, si tú sumas... Solo que para ser precisos, malversado no es igual a robado. Me da igual, al final ¿qué se ha hecho? Se ha dilapidado. Al final no ha sido un gasto... Se ha mal utilizado. Eso es, ¿No será que no ha sido un gasto efectivo? Mal robado? ¿Saben por qué? Es que da igual. Porque si Villavicencio hubiera malversado o robado y no afecta intereses de sus superiores, no hubiera estorbado. Y si aparte no hubiera tenido la cartera tan desordenada, con tan poca ejecución, con tantas crisis, con tantas protestas y demandas, tampoco lo hubiera tenido. Aborazado e inepto. Él se salió del guacal. Señores, déjenme que pregunte el ejecutivo. Déjenme que pregunte una cosa antes de que Paola nos quite la palabra. Y si nos ponemos un reto,
y para la semana entrante buscamos cosas positivas que creemos que se están haciendo desde el Ejecutivo. O sea, todas las semanas constantemente encontramos muchas razones para cuestionar. ¿Podremos encontrar cosas positivas que se están realizando? Una. ¿Sí? Una. ¿Sí? No, pero bien para la semana entrante, una cada una. Fundamentada, que convenza Una a la cada mesa. una. Que no Bueno, parezca como, que intente persuadir, que tenga argumentos, que sea sólida. Yo voy a intentar persuadir ahora a la gente, pero de que compre la revista Contrapoder. Miren la portada que tenemos en esta semana. Es un rostro conocido. Evelyn Morataya, ex esposa de Alfonso Portillo, ha respondido desde México a una entrevista a Contrapoder, donde ella explica no solo de las propuestas políticas que está recibiendo ella y Alfonso Portillo, que aún está en prisión en una cárcel de Colorado, Estados Unidos, sino de los planes que tienen para el retorno del exmandatario. Léala porque algunas cosas sorprenden de parte de la vocera, por decirlo de alguna manera, porque es la persona que más cercana está a Alfonso Portillo. Y este reportaje lo que explica es la historia de esta mujer que ustedes ven allí, que quizá la vieron esposada a una ventana cuando le encontraron a sus dos gemelitas muertas en una letrina del Palomar donde ella vivía. Esta historia le explica cómo toda esa cadena de tragedias se pudo evitar desde el momento en que ella dijo en el hospital que ella quería dar en adopción a sus hijas y nadie la escuchó ni le puso atención. Por el contrario, la forzaron a llevarse a sus hijas y las niñas murieron. Y esta es una crónica de 900 horas sin electricidad en la Mesilla Huehuetenango. ¿Qué pasó cuando los vecinos les cortaron el fluido eléctrico y las razones que hay detrás de ese corte? Y bueno, vamos ahora con la caricatura de la semana. Vamos ahora hay un pulpito ahí que les quiero enseñar. De la viñeta de la semana. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted una semana pues de mucho trabajo, de mucha fuerza y de mucha energía.